Dios los bendiga a todos. Bueno, Dios bendiga a los que están en las redes sociales. Así que nada, una disculpa por problemas de salud. Voy a predicar sentado, ¿verdad? Medio parado, medio sentado. En esta mañana vamos a ver la introducción a la preexistencia y a la predestinación. ¿Amén? ¿Qué vamos a ver? Preexistencia y predestinación, ¿verdad? La introducción, porque realmente pues, no nos va a dar tiempo de verlo algo muy profundo y tampoco nos sentimos muy capaces tampoco de verlo algo más profundo, porque bueno, para algunas personas que nos vean en casa quizás sea nuevo. Aquí ya es un tema que ya hemos tratado, pero entre más lo tratemos nos queda más claro, ¿verdad? Por favor, si usted tiene dudas, apúntelas. O si dice, pastor, es que la duda no me salió ahí, me salió después, apúntela y después me la pregunta, ¿sí? Entonces, para, ¿verdad?, los que nos ven en las redes sociales, quizás sea nuevo, quizás digan, no, eso no es una introducción, eso es... Pero bueno, para las personas que ya no es nuevo, pues realmente en Ebenecer sabemos que todavía hay mucho más, ¿verdad? Pero bueno, dice la bendita palabra de Dios, acompáñenme en Efesios 1:3, por favor. Cuando lo tenga me dice amén. Yo me voy a adelantar a otro. ¿Ya lo tiene? ¿Yo por qué no me he dicho amén? Gracias. Dice la bendita palabra de Dios, Efesios 1 del 3. Vamos a leer hasta el 7, pero en realidad nomás del 3 al 5 vamos a estar ocupados. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió, ¿cómo? En Él. ¿Nos qué? Repetimos, ¿nos qué? Escogió en Él. Antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. Gracias. ¿Por qué nada más una hermana? Los demás no comieron frijoles, no pusieron entre semanas. Amén. Ahí hay una silla. Amén. Repetimos, ¿verdad? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Amén. Para alabanza, ¿para qué? ¿Para qué fuimos predestinados? Pues para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. ¿Para qué fuimos predestinados? ¿Para qué fuimos escogidos? Para ser amados y sobre todo, ¿verdad? ¿Para qué? Para alabanza. Bueno, para ser amados y en amor es que fuimos hechos. Fuimos hechos con amor. Y fuimos hechos con amor y fuimos hechos para ser amados. ¿Para qué fuimos, verdad, predestinados? Para hacer la alabanza. O sea, ya lo hemos explicado esto, pero que quede bien claro. El que nosotros falláramos y Él nos volviera a rescatar, ¿sirve para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Por qué? Hay creaciones existentes y haya creaciones futuras, o haya más de una creación existente, las creaciones que hayan antes o después. Nosotros vamos a servir ¿para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, para como un sello de la bondad, del amor de Dios. Amén. Salud. Entonces, nos escogió, pero aquí está diciendo una cosa, está diciendo que nos escogió antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando tú escoges una fruta, la escoges porque ya sabes, ya la conoces. Entonces, si nos escogió y nos predestinó, inclusive también nos preordinó, pero no vamos a hablar de preordinación, ¿verdad? Quiere decir que nosotros ya existíamos
desde la fundación antes de la fundación de la tierra. ¿Ven? También dice Efesios, ahí adelantito, Efesios 1:11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin, y vuelve a repetir, que seamos alabanza de la gloria. Eso ya lo habíamos leído, ¿verdad? Nada te faltó el 12, a fin de que seamos para alabanza de la gloria nosotros los que primeramente esperamos a Cristo. Perdón, ya lo repetí. Bueno, algo que tenemos que entender antes de hablar de la preexistencia son estas muchas cosas, pero principalmente estas tres cositas. Dios crea espíritus. ¿Sí? Dios crea espíritus, dice, ahorita lo vamos a leer en Hebreos 12:9, o si lo quiere ir buscando, Hebreos 12:9 dice que Él es el Padre de los espíritus. Entonces, Él crea espíritus. Yo no sé si me equivoco, pero lo que yo entiendo es que, por ejemplo, entre los ángeles y nosotros, casi que tenemos el mismo espíritu, porque proviene de Él, Él es el Padre de los espíritus. Lo que tenemos diferente es el cuerpo. Por el momento ellos tienen un cuerpo mayor al nuestro, pero sabemos que en la eternidad habla de que nosotros tenemos un cuerpo superior al de ellos. ¿Amén? Ok, entonces, pero bueno, el punto era este, para no distraernos con cosas que quizás no, quizás sí. Es que lo que sí es cierto es que Él es el Padre de los espíritus. Amén. Entonces, cuando Él crea, Él no crea nada malo. Él no crea nada con defecto. Él no crea nada, Él no made in China, con todo respeto. Creo que no hay chinos viéndonos, pero si lo tuviera, con todo respeto, Dios no crea made in China. Dios todo lo crea perfecto, lo crea hermoso, lo crea glorioso, sin defecto. ¿Dónde dice esto, pastor? No tengo tiempo, pero búsquelo en su casa. Ezequiel 28:15 habla de Ezequiel 28:15 le dice al querubín caído: perfecto eras en todos tus caminos desde que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, ¿verdad? Perfecto eras en todos tus caminos hasta que te juntaste con malandros, ¿verdad? O malandras. Más bien malandras, pero no nos vamos a meter en cosas que no. Ya la otra vez me andaba yo metiendo en problemas. Ok. Entonces, Dios no crea nada malo, todo lo hace hermoso, todo lo hace perfecto y todo lo hace con un propósito. Dios no crea la tortuga. A ver, le voy a poner caparazón, la voy a hacer lenta, la voy a hacer... No. Usted se fija, todos los animales, cada planta, todos tienen una función y un propósito. El equilibrio entre la naturaleza, ¿verdad?, animal y vegetal, es tan perfecto el equilibrio entre nuestro cuerpo, no tenemos nada de más ni nada de menos. El dedo chiquito del pie, si nos faltara, nos caeríamos más de lo que de por sí a veces nos caemos. Entonces, Dios lo crea todo, a veces es bien difícil, bien fácil como pastor distraerse, ¿verdad? Centrarse de las maravillas que uno ve de Dios. Me voy a tratar de concentrar para no distraerme y no desviarme. Entonces, todo lo hace hermoso, perfecto y con un propósito, y como da a sus creaciones el libre albedrío, pues las tiene que poner a prueba. Entonces, y en su mayoría de las creaciones que ha creado, pues han sido desviadas, no por sí solas, porque un malandro, una malandra, se las ha desviado, ¿verdad? Entonces Dios prueba a la creación, como probó a Adán y a Eva, como probó a los ángeles. Bueno, esto solamente lo tenemos que entender antes de entender la preexistencia. La preexistencia como tal, obviamente, no lo vamos a encontrar en la Biblia. Basta, que eso no es bíblico.
¿verdad? Porque no, eso no es bíblico, que no está en la Biblia. La Trinidad tampoco está en la Biblia y la entendemos que existe, ¿verdad? Y que es más real que usted y que yo. Amén. Pero sí, por eso ya leímos Efesios 1 del 3 al 5, porque claramente que no podemos hablar de una predestinación, de una preordinación, de una predestinación, ya lo dije. Pues sí, predestinación también es una preelección, pues sin que antes nos hubiera conocido y que antes ya hubiera pasado algo. Entonces, la preexistencia es la existencia previa de nuestro espíritu. ¿Ah? Lo dice la palabra, preexistencia. Como antecedente, ¿verdad? El antecedente es que ya había pasado algo. La preexistencia es la existencia previa de nuestro espíritu en la casa del Padre en la eternidad. ¿Dónde estábamos antes de venir? ¿Y cómo estábamos? ¿En forma de qué? Exacto. En cuerpo no. En cuerpo tenemos poquitos años. Pero en el espíritu, quién sabe cuántos años. Imagínense qué viejos somos que desde la preexistencia estábamos en la casa del Padre. Esto no es difícil de entender. Si por lo menos estudiamos lo que es la primaria, la secundaria, nos enseñaron en biología que el semen tiene millones, o creo billones en los testículos podríamos tener hasta billones de espermatozoides, ¿verdad? Entonces no es difícil de entender, ¿verdad? Ok, cuanto más en el Padre en los espíritus, pues estábamos en espíritu. Entonces en la eternidad, ¿en dónde estábamos? En los lugares celestiales. Antes de ser enviados a esta tierra, antes de que fuera creado lo que se ve de lo que no se ve. ¿Amén? La Biblia nos enseña que Dios Padre nos conoció, término que según el diccionario Strong es la palabra griega 4267 en el diccionario Strong, la G 4267 quiere decir proginosco, que a su vez vienen derivadas de la G 4253 y la G 1097, ¿sí? ¿Qué quieren decir? ¿Sí? Repito, término según el diccionario Strong, la G 4267 quiere decir proginosco, con K, proginosco. Y son derivadas de la G 4253 y la G 1097, para aquellos que están apuntando, porque ya vi más de dos apuntando. Quiere decir saber de antemano, prever, conocer, destinar. Es decir, nos conoció desde antes de enviarnos a la tierra. Vemos algunos ejemplos para sentar que existimos antes de venir a la tierra, por ejemplo en Jeremías. Y ya no le leí el de Hebreos, ¿verdad? Pero Hebreos 12:9 no lo busque, yo se lo leo, mire, Hebreos. Es que de ahí nada más una partecita. Dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor? Y ahí es donde queremos extraer esto, al Padre de los espíritus y viviremos, ¿sí? ¿Por qué lo tenemos que leer? Para sustentar, o sea, porque y sí me interesa leerlo, aunque lo primero del versículo no me ayuda, pero al final dice, cuanto no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus. O sea, es que son cosas que hemos hablado, pero ahorita sí me interesa que las calcemos con la palabra de Dios para que usted tenga el sustento. Oye, ¿por qué en Ebenecer creen eso? Porque así lo dice la palabra de Dios, que Él es el Padre de los espíritus. O sea, son cosas que se van llegando, o sea, si no tienen las bases, te las dicen y pues te chocan, dicen, bueno, ¿y tú de dónde sacas eso, verdad? Pero cuando vemos la palabra de Dios, pues entonces ya tomamos conjeturas, ¿no? Y la palabra sí dice que nos predestinó, que nos escogió, que ya nos conocía. Ahorita lo vamos a ver, hermano. Ahorita lo vamos a ver. Usted tranquilo, no se desespere, ¿verdad? Que nos conoció. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, pero bien rápido, Jeremías 1:1
minutos no puede ser, mire, ya llevo 15 minutos y no sé ni cómo. Ay, es que con estos temas se va como agua, en serio. El que lo tenga rápido, por favor. Antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que te formase en el vientre, ¿de qué? Te conocí. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y ayúdenme, por favor, cuando necesite buscar un versículo, porque por el tiempo. Antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿Y qué más? Y antes que nacieses te santifiqué. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta. Y te di por profeta a las naciones. Ahí ya estamos hablando de una preordinación. O sea, de preordinación es que ya previamente es el llamado o los propósitos para el cuales nosotros venimos a este mundo. Dije que no iba a hablar de preordinación, pero bueno, nada más lo tocamos así porque ahí podemos ver la preexistencia y la preordinación y la predestinación, ¿verdad? Fue predestinado con un propósito y fue preordinado. ¿Sale? Bueno, vamos a hablar más que de dos cosas. Entonces, en ese versículo se nota cómo Dios conocía a Jeremías antes de ser engendrado. De esta verdad decimos que el término preexistencia está plasmado en la escritura, el cual no aparece en la Biblia como tal, pero se puede tomar esta verdad bíblica para determinar que existíamos antes de venir a la tierra y que Dios tenía ya una relación con nosotros. Antes de pasar a lo siguiente, me gustaría que viéramos Job 38:19. Esto, ahora sí que esto no es para todos, ¿verdad? Si usted en las redes sociales, con todo respeto, si usted cree que esto no le está cuadrando, le está causando no sé qué sé yo, como cuando come una fruta o como cuando come una garnacha que nunca ha probado en su vida y no, le está dando como mal intestinal, le recomiendo que mejor lo deje así, ¿verdad? Para no caer en malos juicios, ¿verdad? Pero si usted está entendiendo hasta ahorita, recordemos que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Amén. A mí una vez vino el Espíritu Santo cuando yo estaba entrando todo me cuadraba, todo iba hermoso, hasta que hubo algo que no me gustó en el ministerio de Benecer antes de entrar. Entonces me agarré las greñas y dije, no, yo quería entrar aquí también que íbamos. Entonces me habló el Espíritu Santo así y fuerte y me dijo, si tú no abres tu mente a lo que yo tengo para ti, si tú no abres tu mente, amplías tu mente a lo que no sabes, no puedo llevarte a más. El Espíritu Santo me lo dijo. Entonces yo abrí mi mente y comprendí, pero no yo, sino el Espíritu Santo, porque me aperturé. Uno se puede cerrar, las cosas están en la Biblia, pero estando en la Biblia, como hay gente que no, la palabra de la Trinidad no existe y no está en la Biblia, no existe, la Trinidad existe en un montón de cosas, pero en muchas, y hay muchas cosas, pero no a todos se les da, porque precisamente no solamente no porque no abramos, no nos aperturemos, no, sino porque en verdad a veces no somos rectos delante de Dios y nos creemos sabios, no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirija. Hay mucha gente que se cree religiosa, se cree inteligente, se cree sabia, se cree conocedora de la Biblia, cuando en realidad dice la palabra de Dios, habla la palabra de Dios que dice que no saben ni lo que defienden. Y son pericos que solamente han escuchado de generación la misma, como los religiosos, la misma, nada más la repiten sin entendimiento. Bueno, ya me estoy desviando. Pero lo digo por sanidad de los que nos escuchen en las redes sociales. Amén.
Y aquí, bueno, pues aquí creo que ya estamos más aperturados, ¿verdad? Aunque si hubiera alguno, pues que el Espíritu Santo y el Padre y el Hijo del Espíritu Santo tengan misericordia y nos permita entender en el Espíritu esto. Bueno, entonces, ¿qué estamos? Ah, sí, ¿cómo que les dije? 38 y 19. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Bueno, antes de esto no tengo tiempo, ¿verdad? Pero antes de esto ya le estuvo diciendo Dios a Job: ¿y dónde estuviste cuando yo hice esto? ¿Y dónde estuviste cuando puse los límites al mar? ¿Y dónde estuviste? Pero como no tengo tiempo para estar leyendo todos esos, nos saltamos hasta el 19 y luego dice el 20. ¿Para qué la luz y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. Y le dice Dios a Job: tú lo sabes, pues ya habías nacido y es grande el número de tus días. Entonces, esto así lo dejamos. Esto que le quede de tarea a usted, analizar este versículo en su casa. ¿Sí? Jehová le está diciendo a Job cosas que él hizo desde antes o al principio de la creación, y entonces le dice a Jobcito: ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. A mí me da la impresión como de que Dios le quiere despertar a Job la memoria, porque bueno, cuando avancemos el tema de doctrina de la preordinación, vamos a ver que obviamente nosotros estábamos en Cristo, en la casa del Padre, en Él, y cuando venimos a esta tierra se nos borra la memoria con un propósito. Ahorita lo vamos a ver. Pero cuando lleguemos a esa doctrina, que es primero estamos viendo los martes, lo invitamos a los martes de doctrina básica, acabando el martes de doctrina básica, sigue siendo martes, pero ahora va a ser de doctrina avanzada. Cuando lleguemos a doctrina avanzada vamos a entender más esto. A mí me da la impresión de que Dios le está despertando la memoria a Job. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué predicamos este tipo de temas? Precisamente, ya me siento mejor. Precisamente porque muchas veces estamos demasiado enterrados a este mundo. Este tipo de temas nos permiten, ver quiénes son, sobre todo la identidad. O sea, es que no somos cualquier creación. ¿Quiénes somos? Venimos del Padre, no venimos del mono. A veces creo que hay gente que tiene muy arraigado que viene del mono. No vienen del mono. Yo no los veo comiendo bananos arriba de un árbol, jalándose las greñas, quitándose los piojos. Hay una canción cristiana que dice, de niños obviamente. ¿Qué somos? Sí, yo sé que usted cuando ve al espejo ve algo material y que el ser humano parece casi animal. Y que hay poca diferencia. Y sin Dios sí. La palabra de Dios dice que sin Dios somos como animales, pero con Dios somos una criatura, una creación diferente. Pero hay algo que tenemos, que eso sí no nos puede quitar nadie, y se llama espíritu. Espíritu, y eso viene del Padre de las luces. No tengo el tiempo de explicarle, pero el espíritu es más grande que el alma, el espíritu es más grande que el cuerpo. Nosotros somos más espíritu que cuerpo. ¿Por qué no lo podemos ver ni creer? Porque no hemos evolucionado en lo espiritual. Por eso creemos que nuestro espíritu, que nuestro cuerpo es el 98% y tenemos el 1% de espíritu y el otro por ciento 1 de alma, cuando no es así. Entonces estas cosas nos dan identidad. ¿Qué somos? Si yo les digo que somos, van a decir, hijos de Dios, ¿verdad? Pero de verdad entendemos que somos hijos de Dios, o llamados para ser hijos de Dios. Entonces,
Esto nos da identidad, saber que nosotros ya estábamos en Él, desde la preexistencia. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? A Él. O sea, y Él habita en la eternidad, viene de la eternidad y va en la eternidad. Entonces, ¿de dónde venimos? De la eternidad. ¿Y a dónde vamos? A la eternidad. Vaya, y el que no quiera ir, pues va a ir a la eternidad de fuego. Pero no estamos hablando de eso aquí ahorita. ¿Ven? Ok. Entonces, ahí tenemos dos ejemplos bien sencillitos que habla la palabra de Dios de que ya existíamos. Eso queda de tarea, lo dejó analizarlo. Le dice claramente, o sea, claramente la palabra de Dios dice, tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Usted analícelo, yo no puedo analizarlo con usted. Usted analícelo en su casa. Ahora, también la palabra de Dios, vamos bien rápido porque luego por eso me acaba el tiempo. Hebreos 11, luego por andar queriendo convencer que ni esto ni es para ellos, pero en la misericordia de Dios, sobre todo para que no caigan en problemas de juicio, ¿verdad? Hebreos 11:13, ¿lo tenemos? Decimos, conforme a la fe murieron, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran ¿qué? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué confesaron los héroes de la fe? Los héroes de la fe, los meros de la fe, pues. Ajá, ¿qué eran qué? Extranjeros y peregrinos. Nosotros también tenemos que llegar a declarar esto, pero no porque el pastor les diga, declárelo, repítalo como perico, no, sino porque lo entendamos. No venimos aquí a repetir como pericos. Venimos a que nuestros sentidos espirituales se despierten para recordar de dónde venimos y a dónde vamos. Claro que no vamos a recordar. No estoy diciendo, no me vaya a tomar mal mis palabras. Lo que quiero dar a entender es que dejemos de vivir como si fuéramos a ser eternos en esta tierra, en este mundo, y comencemos a movernos conforme al llamado que tiene Dios para con nosotros, a la santidad, al servicio, a la paz, a la comunión con Él, a conocerle más, etc. ¿Sí? A conocer el amor de Dios, a tantas cosas, ¿sí? Pero no quiero que vaya, no, es que mira, ya les están diciendo que les va a recobrar la memoria de las galaxias. No, diga cosas que no, ni ponga cosas en mi boca. ¿Quedó claro, verdad? Bueno. Es que de veras que hay gente en las redes sociales que, bueno, ahí me saludan a chanclas cuando despierten. Entonces, necesitamos llegar a entender esto, que somos extranjeros. Ya me tengo que ir más rápido porque siempre me como el tiempo. Ya bien, la palabra extranjeros viene del Strong, del diccionario Strong, de la palabra G3581. G3581, cuando el diccionario dice que sí quiere decir que es del griego, cuando dice H es del hebreo, pero esta viene del griego 3581, que quiere decir con X, senos, como senos, pero con X, senos, que quiere decir extranjero, forastero. Dígame otra palabra para turista, para extranjero, para forastero, que decimos aquí, No, migrante, sí, migrante. Visitante. Otra que decir visitante, otra que decimos mucho en los pueblos es fuereño. Es fuereño porque es de fuera, así le dicen, es fuereño. El que es de fuera, ¿verdad? Bueno, extranjero, forastero, foráneo. Bueno, eso se ocupa más para los paquetes, pero sí. Entre algunas de sus acepciones, es decir, que no pertenece a este mundo. ¿Sí? Por ejemplo, lo que decía nuestra hermana Sara, los migrantes allá en Estados Unidos les dan una residencia, porque allá reside, pero no es de allá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Un extranjero, un fuereño, que ya reside allá, pero no nació allá, no es gringo, es de otro lugar, pero le dieron la residencia. Así mismo nosotros aquí estamos residiendo, pero no somos de aquí.
Entonces somos extranjeros, ¿sí? Por eso mismo no comprender por qué querer empeñar aquí en tierra quedar. No. ¿Ok? Entonces, no pertenecemos a este mundo y además nos describe como peregrinos. Peregrinos es la palabra G3927. Repito, la palabra griega 3927 que quiere decir parpidmos con una H después de la D, parpidmos. Ahí lo busco en su diccionario o en YouTube, en Google. Parpidmos viene del griego también G3844 y su base G1927. ¿Sí? Repito, peregrinos es la palabra G3927 que quiere decir parpidmos, que viene de la G3844 y la base es la palabra griega 1927, que quiere decir expatriado, peregrino como extranjero residente. ¿Sí? Entendemos entonces que es alguien que está de paso, que viene de otra patria u otro lugar. ¿Sí? Viene como de paso, o sea, extranjero es que no es de ahí, y peregrino es que va de paso, en pocas palabras, ¿no? Entonces nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra y necesitamos hacernos esa idea. No somos de aquí y andamos de paso. Aunque nuestro cuerpo sea terrícola, sea terrestre, en realidad nosotros no somos de este mundo. Gloria a Dios. Entonces, para que nosotros podamos entender un poquito más, bueno, también Romanos 8:29, a ver si lo vemos, pero si no, ya saben que Romanos 8:29 dice: a los que conoció también los predestinó. ¿Sí? A los que conoció, Romanos 8:29, a los que conoció también los predestinó. No está hablando de una preexistencia, ¿sí? Para entender entonces un poquito mejor esto de la preexistencia, ¿qué le parece entonces si contestamos el significado de la palabra preexistencia? Aunque ya lo vimos bíblicamente, ¿verdad? Vamos a verlo ahora con el diccionario de la Real Academia Española. Entonces, el concepto de preexistencia del diccionario de la lengua, esa, ya saben. Dice existencia anterior con alguna de las prioridades de naturaleza u origen. Repito, la preexistencia en el diccionario de la Real Academia quiere decir existencia anterior con alguna de las prioridades de naturaleza u origen. ¿Sí? Se está hablando de nuestro espíritu. Nosotros ya existíamos en espíritu, no en cuerpo, pero sí en espíritu. Esta palabra preexistencia define la existencia previa de nuestro espíritu. También la preexistencia también viene de la... Así ya se lo había dicho. De la palabra profinos, saber de antemano, prever, conocer, destinar. Entonces, eso es la preexistencia. Ahora, ¿de dónde procedemos? Lo vemos en Eclesiastés 12:7. Por favor, vamos, pero de manera bien rápida. Eclesiastés está después de Proverbios, Salmos, Proverbios y Eclesiastés. ¿Ya lo tenemos? Dice Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y el polvo vuelve a la ¿qué? Tierra. Vuelve a la tierra. O sea que ¿de dónde viene nuestro cuerpo? Tierra. Tierra. Polvo eres, polvo, y polvo te convertirás o regresarás, ¿verdad? El polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea, cada cosa vuelve a su origen. Nuestro cuerpo
Se convierte en polvo porque del polvo fue sacado. Y el espíritu vuelve a Dios porque el espíritu es, por decir, una materia. No es una materia, pero por darle una categoría, ¿no? Ese espíritu pues vuelve al origen de los espíritus, que es el Padre de los espíritus. Esto queda bien claro, ¿verdad? Interesante, a mí me llama la atención como que viene siendo el alma, porque el alma es como un chip espiritual, pero el alma es como que lo que conecta a lo espiritual con lo natural, con lo material. De verdad que hay cosas bien. Pero bueno, ahora que nos preparemos más, que el Padre nos dé más revelación, ¿verdad? Y sigamos comiendo y avanzando también en este bello ministerio que nos permite conocer estos misterios, no son secretos. Los secretos nadie los conoce más que Dios. Recordemos, ya lo dijimos, pero que te lo vaya grabando. Un misterio es un secreto que Dios quiso revelar, pero a los escogidos, no a cualquier persona. Por eso es que no todas las personas pueden entender lo que estamos hablando ahorita. Se requiere un cierto nivel espiritual para que esto no te provoque cortocircuito. Ya lo dijimos, en otras palabras. Entonces, ¿qué éramos entonces antes de venir a la tierra? También lo dice Eclesiastés, no sé 7, el mismo versículo, pues éramos espíritu, amén. Este versículo explica que lo que es del polvo, haciendo referencia al cuerpo, vuelve al polvo, es decir, vuelve a la tierra, y el espíritu no pertenece a la tierra, vuelve a Dios que lo dio, entendiendo que el espíritu es antes del cuerpo, es decir, que éramos espíritus. ¿Ven? ¿Qué éramos antes de venir a la tierra? Espíritu. Eso. Ay, vámonos más rápido. Ahí está cerquita Salmo 82, por favor. Búsqueme Salmo 82, del 6 al 7. Entonces, éramos espíritus, y entonces, ¿pero qué más éramos? Éramos dos cosas principales. Éramos espíritus antes de venir a la tierra. Antes de venir a la tierra, ¿qué éramos? Yo dije, vosotros Ajá. sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero ¿Sí? como hombres moriréis, y como cualquiera de los vivientes caeréis. Gracias, Leti. Lo digo aquí para los de las redes sociales que no se pudieron escuchar. Yo dije, vosotros sois dioses. Vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. ¿Qué hemos sido antes de venir a la tierra? Dioses. Dioses, pero dioses con D minúscula. No éramos parte de la Trinidad. ¿Sí? Mi hija no es yo, no pertenece a mí, es mi hija. Entonces, Dios hizo dioses chiquitos con D minúscula. ¿Sí? Entonces, este salmo describe a Dios sentado en la asamblea de los Elohim. Elohim es la palabra strong H, porque viene del hebreo 430, del plural H 433. Dios es en el sentido ordinario, pero específicamente que se usa en plural en este versículo se usa en plural. Ocasionalmente se aplica como forma deferente a magistrados, es decir, un lugar donde se reúnen seres con características divinas, ¿sí? Porque la palabra de Dios habla que, por ejemplo, en Job, que había una reunión de los Elohim, de los hijos de Dios, ¿ven? Era como una reunión magistral, como cuando se reúnen los maestros, pero en este caso Dios. Entonces, un lugar donde se reunían seres con características divinas, no como Dios, sino con dioses con D minúscula, y el Salmo describe que estos, los Elohim, se les condena a morir como hombres. De lo anterior vemos claramente que los Adam, es decir, nosotros los hombres, teníamos una jerarquía espiritual siendo espíritus, ¿sí? Es triste, pero debido a que se nos puso a prueba y fallamos, éramos dioses, pero como hombres moriremos. Pero por eso Dios nos trae la salvación, para que no nos quedemos aquí en la tierra y nos perdamos. ¿Sí? ¿Estás entendiendo? Aquí nos metió, ya lo explicamos la vez pasada, la semana pasada, en el cuerpo de Cristo. Todos
cuerpo de Adán. Toda la humanidad estaba en el cuerpo de Adán. Y como Adán falló, fallamos todos. ¿Y cómo le va a hacer? Es como si fuera una nave, ¿verdad? Pero no es una nave, no me vaya mal. Un vehículo, un canal. Adán era un canal por el cual llegamos a la tierra. Y como nos perdimos, se descompuso la máquina, la nave. Ahora Cristo va a ser ese canal que nos va a sacar de ella, en el cuerpo de Cristo. Lo vimos la semana pasada. ¿Quiere entender más? Vea la prédica de la semana pasada. El cuerpo místico de Cristo. Ok. Entonces, pero usted dice, pero ¿para qué venimos a la tierra a perdernos? Bueno, nosotros, ya lo dijimos, las creaciones que hace Dios tienen que ser probadas. Porque como a Dios no le gustan los robots, que nada más cumplan sus órdenes, pues entonces les da libre albedrío, pero como el libre albedrío les tienen que probar para ver si se van a portar bien o no. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Entonces los principales, no quiero perder ya más el tiempo porque ya inclusive ya estamos casi que terminando. El propósito de ser enviados a la tierra son varios, pero los vamos a ver más profundo en la doctrina avanzada. Principalmente estos dos: ser santificados, como les dice Hebreos 2:11. Lo tiene rápido, si no más ya ni lo busque, yo le gano. Bueno, menos que me gane. 2:11, ya me ganó hermana Leti, que viene bien bárbara. 2:11 dice. Porque el que santifica y los que son santificados. Otra vez, juntos. Porque el que santifica, juntos, 1, 2, 3. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza llamarlos hermanos. Otra vez, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Perdón, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Ven? Para ser santificados tenemos una naturaleza que recobrar, ¿sí? La del Hijo de Dios. Ya que teniendo una naturaleza que recobrar, ya que el Hijo de Dios, es decir, el que santifica, los santificados, nosotros provienen de uno, ¿sí? Tenemos una naturaleza que recobrar. Por eso dice la palabra de Dios que cuando se va a acabar esto, hasta que todos lleguemos a la estatura de Cristo, al conocimiento pleno de Él. Es por eso que unos van a pasar la tribulación. Me prendo yo. Zafo. Pero precisamente esto no se va a acabar hasta que se acabe. O sea, que los que ganaron van a ser arrebatados porque hicieron bien su tarea, acabaron pronto. Y los que se fueron extraordinarios, hasta que todos. O sea, lo que quiero decir en pocas palabras es, ¿a quién nos vamos a salvar? ¿Por las buenas o por las malas? Así que no se preocupe. Si alguien no le quiere escuchar, por más que usted ya le predicó, le suplicó, le super que te rogó que se acerque a Cristo y no quiere, no se preocupe. Por las buenas no quiere, por las malas Dios lo ama tanto que lo va a salvar. Yo no quiero ver cómo, pero lo va a salvar. ¿Ven? Bueno, y sobre todo los que se alejaron de Cristo, porque también si no aceptaron a Cristo, nunca aceptaron a Cristo, nunca confesaron siquiera, ahí sí no. Pero creemos en tanta misericordia de Dios, por eso es que uno tiene que estar orando y suplicando por sus familiares. Porque usted no debe de creer a lo que ve, sino que debe de creer en el amor y la misericordia de Dios, que aún en el último segundo de la vida de su familiar, Cristo se le puede presentar, ¿verdad? Para que se arrepienta y se salve. Claro que nosotros no estamos esperando eso, no quisiéramos eso, pero como hay gente que no quiere, pues bueno, por eso hay que estar suplicando y rogando por ellos. En vez de estarse jalando las greñas que no quieren, hay que ser activos, proactivos. Ya nos enseñó la pastora a ser activos, proactivos, no nada más preocuparse. Ay, mi papá no quiere, mi mamá no quiere, mi tío no quiere, mi prima no quiere, mi hija, mi hijo, mi tío, no quieren.
preocuparse no sirve, ocuparse sí. Orar, clamar a Dios, suplicar en el último segundo, pero si es antes, mucho mejor, ¿verdad? Ok. Bueno. Entonces, los principales propósitos son esos, ¿no? Ser santificados y ser una sola carne con Cristo, como lo dice Efesios 5, pero bien rápido. Efesios 5, ay, mire, ya lo tengo aquí. 5, 31 y 32 desde la semana pasada. Por esto dejará al hombre de su padre y de su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Ya lo vimos la semana pasada. Nosotros tenemos que volver a unirnos a Cristo, porque va a ser el modo en que podamos salir de la tierra. Amén. Bueno, le voy a leer esto bien rápido porque ya no me queda tiempo. Dios ha preparado, vamos a hablar tantito de la predestinación, porque hablamos de la preexistencia y ya me comí todo el tiempo en la preexistencia. Ya vamos a poder hablar solamente muy poquito de la predestinación. Y recuerda el propósito de esto, el propósito de hablar de la preexistencia y la predestinación. Que tomemos identidad, el anhelo y el deseo, ¿verdad? Por salir de esta tierra y por recuperar y entender a dónde venimos y a dónde vamos. Y para esta prédica también que logremos entender un poquito más Efesios 1 del 3 al 5. Ahorita vamos a volver a ver Efesios 5 y va a ver de la misma manera que lo vimos. Sobre todo en casa, porque aquí ya hemos predicado 2 veces, ¿verdad? Efesios 1 del 3 al 5, o casi todo Efesios 1, es de los temas más apasionantes, bueno, de los que para mí son más apasionantes y que a mí en lo personal me han dado mucha identidad y trato de transmitir la identidad a la iglesia y ahora a los oyentes en las redes sociales. Entonces ya, predestinación, bueno, Dios ha preparado planes para cada uno de nosotros, es decir, que nos ha predestinado para realizar funciones específicas en el cuerpo de Cristo, mientras vivamos en la tierra. Asimismo ha preordenado obras para que realicemos. Eso lo dice Filipenses 3:2. No lo vamos a ver porque ya no tengo tiempo, me queda muy poquito tiempo, por lo que debemos buscar al Señor para que nos indique cuál es nuestra función en su cuerpo. Esto lo vamos a ver más específicamente, ya lo dije, en doctrina avanzada. ¿Y cuál es la forma como vamos a alcanzar lo que Él ha propuesto que realicemos en la vida, que es preordinación? Entonces la predestinación está en Romanos 8:29, no lo busque porque ya lo dije. A los que conoció también los predestinó, a los que... Bueno, vamos a leerlo mejor. Por favor. 8:29. Porque sí es necesario. Te lo leo, por favor, si no lo tiene ya no lo busques. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero me interesa también que conozca el 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Está hablando del plan. Entonces, predestinar se traduce en la palabra griega proorizo, que significa determinar antes, o sea, determinar desde antes. Ordenar de ordenamiento, ¿verdad? De ordenanza. Esta, a su vez, se deriva de las palabras pro, que significa antes, citado anteriormente, atrás siempre, y de orizo, que significa declarar, determinar, límites, ordenar. En pocas palabras, ordenar desde antes, ¿sí? Enviar desde antes, determinar desde antes. Dios ha predestinado algunas cosas para que se cumplan en la tierra, entre ellas mencionamos las siguientes: predestinado para ser salvado del mundo mediante Jesucristo, ¿verdad?
Por ejemplo, a Cristo se le predestinó para ser el Salvador del mundo, lo dice Hebreos 17 y Lucas 22:37. El ejemplo máximo del cumplimiento de la voluntad de Dios es nuestro Señor Jesucristo, que vino a la tierra a cumplir el plan que Dios había preparado para él, y que estaba escrito a lo largo de la ley y los profetas, ofreciendo su vida como sacrificio de holocausto para expiación de nuestros pecados. Bueno, vimos la preexistencia y vimos un poquito de lo que es la predestinación, ¿no? ¿Qué es la predestinación? ¿Se entendió? En pocas palabras, ¿qué es? Determinar previamente un propósito o algo, ¿verdad? Ordenar, declarar, determinar algo previamente. Entonces, lo vamos a ver, no lo busque, yo lo voy a leer. Viendo lo que es la predestinación, ¿verdad? Predestinación y la preexistencia, podemos entender este versículo que dice Efesios 1 del 3 al 5: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sí? Creo que ahora podemos entender más. Y cuando dice la palabra en Cristo, es porque ya estaba y todo tiene que salir de Él, ¿verdad? Gracias por esa mente. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, o sea, nos predestinó, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto es bien importante, porque quizás en este mundo no vamos a poder ser santos y sin mancha, pero fuimos sacados de Él así, y vamos a regresar a Él para ser así, santos y sin mancha nuevamente. Pero entonces, pastor, ¿para qué nos sacó? Ya lo dijimos. ¿Para qué nos sacó? Para venir a ser santificados y para ser una sola carne con Cristo. A lo mejor esto lo vamos a entender mucho más adelante, cuando avancemos más, tengamos un conocimiento más de la doctrina, ya pasando doctrina avanzada. Si nosotros logramos desarrollar el conocimiento y el entendimiento, va a poder entender un poquito más esto. Si ahorita no lo entiende, bueno, dejémoslo así. ¿Sí? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Esto es importante. En amor, habiéndonos predestinado. ¿Sí? Predestinación. ¿Para qué fuimos predestinados? Para ser adoptados. O sea que Él ya sabía que íbamos a fallar. Él ya sabía. ¿Sí? En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados. ¿Quién quiere tener hijos adoptados? ¿Alguien quiere tener hijos adoptados? ¿No? Bueno, yo antes sí quería y me gustaría, pero ahorita ya no. Ya no estoy en edad de querer eso. La mayoría de personas queremos tener hijos propios. Pero aquí el problema es que Él ya sabía que nos íbamos a perder. Por eso nos predestinó para ser adoptados. Porque ya sabía que a la primera no íbamos a pegar. ¿Ya se entendió mejor? Con esto que acabamos de ver, ya podemos entender más lo que dice la palabra de Dios. Porque alguien puede decir, bueno, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados, ¿por qué no en vez de ser adoptados? ¿Por qué no fuimos creados? Es que sí fuimos, pero Él ya sabía que más bien nos tenía que probar y ahí íbamos a fallar. Entonces ya estábamos predestinados para ser adoptados en amor. ¿Eh? En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, y como ya lo vimos, esta palabra que me gusta, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Para alabanza de la gloria de su gracia. Pídale a Dios
que nos revele esto, para la alabanza de la gloria de su gracia. Por los siglos va a ser alabada, ¿qué? Amén. La gloria de su gracia, que es su gracia, su misericordia, su amor, su bondad. Ok, bueno, entonces ahora sí termino, me quedan 5 minutos. No lo busquen porque ya se lo deberían saber hasta de memoria. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nosotros logramos entender la predestinación, ¿sí?, la preexistencia, vamos a tener deseos, vamos a tener una identidad y vamos a tener deseos de no conformarnos a este mundo. No conformarnos a este mundo. Yo no le estoy diciendo que no tenga planes de casarse, de tener hijos, de tener casa, carro. No le estoy diciendo que no los tenga. Téngalos, pero sabiendo que somos extranjeros y peregrinos, sabiendo que hay que trabajar más en lo espiritual. Y lo material va a llegar. Lo material va a llegar. Trabajemos más por lo que es eterno, por recuperar lo que perdimos, viendo lo que vamos a ganar. Creo que de esta manera la iglesia con identidad le va a costar menos trabajo salvarse. Bueno, buscando salvación. ¿A qué salvación me refiero? Pastor, yo ya soy salvo, sí. Al galardón. A que cuando venga Cristo nos vayamos en la parucía y no hasta la epifanía. Que en la venida secreta de Cristo nos vayamos, no hasta la pública, es lo que quise decir, para los que no hayan entendido lo que es parucía y epifanía. Que nos vayamos en la venida secreta, no en la pública. Amén. Que dejemos ya de conformarnos a este siglo. Y si nosotros dejamos de conformarnos a este siglo, vamos a tener que entender que necesitamos ser transformados por medio de la renovación. No es suficiente con lo que ya hemos sido transformados. Es poco, vamos lento. Necesitamos ser transformados más. Porque esto urge. Y urge más. Mateo 6:19, ya termino, los últimos 2 minutos que me quedan. Dice la bendita palabra de Dios: no os hagáis tesoros en la tierra, iglesia, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. 6:19 y 20. Mateo 6:19 y 20. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan y hurtan. Si nosotros logramos comprender quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos con esta identidad, ¿se da cuenta? Vamos a dejar, porque ya le dije, de conformarnos a este mundo y vamos a empezar a trabajar por hacer los tesoros allá arriba. Aunque este versículo se refiere más, ¿verdad? Es verdad, a lo que son diezmos, siembras, ofrendas, economía, también lo podemos ocupar para lo espiritual. Trabajar por los tesoros que no son de esta tierra, que no se corrompen, que no son robados, porque dice la palabra de Dios: en el cielo ni la polilla ni el orín corrompen y los ladrones no minan ni hurtan. O sea, todo lo que nosotros hagamos en esta tierra va a influir en base a lo que vamos a recibir en la eternidad.
Por eso quise terminar con este versículo. Me despido de los que están en casa. Por eso quise terminar con este versículo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Todo lo que hagamos en esta vida, me refiero espiritual, para ganar lo espiritual, va a repercutir por la eternidad. El galardón que nosotros tengamos, o sea, en el momento en que lo recibamos, ya no vamos a poder hacer más por tener un galardón más chico ni más grande. Este es el tiempo. Ese es el tiempo de entregarnos a Cristo más para tener un galardón mayor. Ese es el tiempo de querer dejar la tierra, de querer ser como los aguiluchos que ya no quieren estar en el nido. Es que Cristo va a venir por gente que ya no quiere estar en el nido. ¿Qué es el nido? El nido es la tierra. Es estar muy cómodo. La tierra, estar arraigado a la tierra, es estar muy cómodo aquí en la tierra. La gente va a venir por hijos que no quieran estar en este nido, que quieran volar, que quieran irse. Amén. Y para esto nos tienen que crecer las alas. Espiritualmente nos tienen que crecer las alas del águila. Porque el águila representada en Apocalipsis representa a la iglesia, que es llevada con las dos alas del águila. Entonces, lo único que nos va a sacar de esta tierra van a ser las alas. A nosotros nos tienen que salir alas espirituales. Cuando Dios permita, hablaremos de ese tema. Espiritualmente, las 4 identidades que debemos de tener, como los 4 seres, como los seres vivientes en el Apocalipsis. Los seres vivientes tenían 4 caras: cara de hombre, de buey, de león y de águila. Hablando de 4 características que los vivientes, ¿y quiénes son los vivientes? La iglesia novia debe tener. Entonces, esperemos dar este tema después. También lo puedes buscar. Después lo compartimos si quieren. Pero lo que sí es que algo que cuando Cristo venga debe de hallar en nosotros son unos aguiluchos que tengan deseos de salir de aquí. Amén. Y que tengan alas para salir de aquí. Y alas espirituales. Pónganse sobre sus pies. Nos despedimos de las redes sociales. Esperemos que no haya tenido dificultades con lo que acabamos de predicar. Y bueno, si las tiene, bueno, con gusto estamos para servirle. Siempre y cuando el Espíritu Santo le haya hablado. Pero vaya, si me dice que todo está mal y va a querer a mí decirme, no, pues, ¿verdad? Mejor así déjelo, ¿verdad? No gastemos saliva. Yo no lo voy a convencer y usted no me convence. Yo estoy convencido y seguro de lo que nosotros estamos predicando, pero también entendemos que no es para cualquiera. Con todo respeto, no nos sentimos más y no nos sentimos menos. No queremos hacer menos a nadie, pero se requiere un cierto discernimiento espiritual para comprender esto, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios. ¿Cuántos se gozaron? Amén. Díganos por favor en las redes sociales si se gozó. No solamente nos dejen like, que no estoy pidiendo likes, ni estoy queriendo que comenten, no monetizamos. Pero si se gozó, déjenos un comentario. Déjenos un comentario de que se gozó, de que le sirvió, de que le abrió los ojos del entendimiento. Amén. Que Dios lo bendiga. Nos despedimos.